bienvenidos nuevamente a De Traje y Overol. Les recuerdo que este es un programa que se hace en coproducción con Programa País, la FNB, Cooperación Sindical de Holanda y Populus Producciones para Canal Capital. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la privatización. En Colombia, en los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional, el mismo Plan Colombia acordado con los Estados Unidos o los acuerdos que se han firmado con la OCDE y los diferentes países exigen la privatización de las empresas públicas como ISAGEN o como las electrificadoras regionales, como servicios públicos, educación, salud, alcantarillado, acueducto. Hoy vamos a hablar acerca de qué sucede detrás de estas privatizaciones de los servicios esenciales para los colombianos. Queremos saber qué pasa con las empresas, qué pasa con los usuarios y sobre todo, lo que más nos importa en De Traje y Overol, qué pasa con los trabajadores. Vamos a ir a las calles a preguntarle a la gente si sabe qué es la privatización, si se le ha incrementado el costo de los servicios públicos, a ver qué pasa por ahí con Lucho en la lucha en apretarse el cinturón. Bueno, señorita doña Dianita, yo hoy estoy por acá en La Boyacá con calle 53 en Bogotá y le voy a preguntar a la gente acerca de los servicios públicos y están muy caros y qué, porque usted como me explicó eso de lo de la privatización, ahora resulta que la plata ya no es para nosotros sino que es para otros y que por eso todo está muy caro. Vamos a ver la gente qué nos dice, si es verdad que el agua y la luz y todo eso está muy caro. Camine, me acompaña señorita doña Dianita. Hola amiga, venga. ¿Qué hubo? ¿Cómo se llama usted? Yadira Murcia. ¿Cómo se llama usted? Dida Alejandra. La privatización es la forma en que el gobierno vende los recursos de todos, que finalmente son de todos y los pasa a un sector y en ese momento se encarecen, por ejemplo, los servicios públicos los privatizan y se encarecen. Uy, terriblemente, sobre todo el agua y la luz es imposible. El único que es como más bien cómodo es el gas. ¿Sí sabe lo que significa la privatización? O sea, quitar, digamos, la potestad al Estado para ciertos servicios para tener los empresarios. ¿Usted sabía que están ahí dizque privatizando todas esas empresas, las están vendiendo y por eso como ya no son del Estado, pues les suben los precios? No, no tenía idea. ¿Usted sabe lo que es la privatización? Las empresas mayores, no sé, el gobierno quieren que ya no haya nada público, nada que ayude a la gente, supongo. Imagínese, por eso es que se ha subido todo. Claro. Yo les voy a dar un regalito, vea. Este se llama socio. Es un amigo que seguramente le va a ayudar a ahorrar ahí unas moneditas para que por lo menos los chinos tengan ahí alguito. Un saludo allá de Traje y Overol. Yo le diría a la gente que nos organicemos y luchemos para que no nos privaticen nuestras cosas. Vea, doña Dianita, este es de los suyos, esos que se quieren organizar y se quieren poner ahí a movilizarse. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Siga comiendo, que yo lo vi allá en la panadería. Gracias. Seguimos en De Traje y Overol, acabamos de volver de las calles de Bogotá con Lucho en la lucha y les voy a presentar a nuestros invitados del panel del día de hoy. Tengo a mi lado a Mario Valencia. Mario, bienvenido, él es subdirector y analista del Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, es economista, magíster en Gobierno y Políticas Públicas. También nos acompaña Esteban Barbosa. Esteban, bienvenido, él es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Logística de Colombia. Esteban, bienvenido. Y también tengo a mi lado a Juan Francisco Sánchez. Juan Francisco es presidente de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ASEB, organización sindical del sector financiero con presencia real en todo el territorio nacional. Es dirigente sindical desde hace 40 años y es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, como secretario de negociación colectiva. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a De Traje y Overol. Y voy a arrancar con Mario. Mario, cuéntenos a los que nos están viendo y a mí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización? ¿Cuándo empiezan y sobre todo por qué empiezan las privatizaciones en Colombia? Bueno, expliquemos primero que para que se dé una privatización tiene que haber una empresa que ha pertenecido al Estado, que ha pertenecido, es decir, a todos los ciudadanos. Y esto ocurre así porque la humanidad descubrió hace varios siglos que para desarrollar ciertas actividades que son fundamentales para la vida se requiere un grupo especializado de personas y una organización centralizada que sea capaz de poner a funcionar esas actividades. Por ejemplo, la salud, el acueducto, las telecomunicaciones, la energía, la educación, son actividades que son muy costosas, que son muy complejas de desarrollar y que requiere un músculo muy grande que es el del Estado para poder realizarlo. Entonces las privatizaciones aparecen
en la década de 1990, iniciando 1990, con todo un modelo económico diferente que se comienza a aplicar en el país en esa época, que consiste en hacer creerle a todos los ciudadanos que el Estado no es capaz de realizar esas actividades, que el Estado es una especie de corrupto, ineficiente, inepto para realizar esas actividades y que son los privados los únicos que son capaces de realizarlas. Bueno, llevamos más de 2 décadas en ese proceso de privatizar, de que el Estado pierda el control de todas esas cosas y los resultados son evidentes. La educación es un desastre, la salud es un desastre, las tarifas de energía y las tarifas de acueducto son altísimas. Entonces, decir que no era cierto que los privados eran los únicos capaces o son eficientes haciendo esas esos argumentos que nos da el gobierno como eficiencia, disminución de la corrupción, disminución de los precios, definitivamente no es verdad. Hemos visto todo lo contrario. Todo lo contrario, por las tarifas, por ejemplo, de acueducto y de electricidad para todos los colombianos se han incrementado sustancialmente en estos años. Como lo decimos, pues somos los peores entre los países que quieren hacer parte de la OCDE, somos los peores en materia de educación, la salud, pues ni digamos, la gente se muere en las puertas de los hospitales. Entonces no era cierto que los privados eran los llamados a hacer esto. Y esto que el Estado, y todavía en los países desarrollados existe, todavía la salud en Inglaterra, todavía los servicios de acueducto y de alcantarillado en los países nórdicos hacen parte de la estructura del Estado, porque se necesita un músculo muy grande para poder realizar esas actividades y hacerlo pues también de manera eficiente. Muchísimas gracias, Mario. Antes de continuar con nuestros demás invitados, los quiero invitar a que veamos esta crónica en Capturando Realidades, la historia real de los trabajadores y cómo están afrontando la privatización en Colombia. Ya volvemos. La industria petrolera nació en Colombia en el sector privado. En los años 20, quien hizo pues todo el proceso de exploración, de producción de petróleo fue la Tropical Oil Company, una compañía extranjera estadounidense. Sobre los años 20 nace la Unión Sindical Obrera, particularmente en el año 1923. Se logra hacer una huelga en 1948 que tiene un tinte nacionalista y es exigirle, presionar al gobierno que en 1951 se acabe la concesión y es decir, todo lo que estaba en manos de la Troco revierta en favor de Ecopetrol, lo que termina haciéndose realidad el 25 de agosto de 1951. Fue una reivindicación del movimiento sindical, particularmente del abuso. De sus históricas luchas de movilización, de la resistencia de los trabajadores, de las comunidades, porque esta lucha no solamente es de los trabajadores ni del abuso, sino que tiene que ser una lucha del pueblo colombiano. El gobierno Uribe le hizo mucho daño a Ecopetrol, la lanzó al mercado privado para que los fondos privados de pensiones, que son en su mayoría sus propietarios en privados, terminen adueñándose de la empresa. El gobierno de Santos acrecenta pues esa política, que es una política neoliberal. El gobierno de Santos no representa una alternativa y nosotros por eso le proponemos al país la expedición de una ley orgánica de hidrocarburos donde se legisle en favor del pueblo y no de las multinacionales como hoy está legislado en nuestro país. El fenómeno privatizador de las empresas públicas o lo estatal va de la mano con la precarización de las condiciones de los trabajadores. Se ha traducido pues en el fenómeno que conocemos hoy por tercerización. Nosotros, por ejemplo, en Ecopetrol tenemos 9.000 trabajadores directos, pero al mismo tiempo hay 35.000 trabajadores tercerizados, haciendo 20.000 de ellos haciendo actividades propias permanentes de la industria del petróleo que hace 10 años atrás los hacían trabajadores directos. No solamente afecta a Ecopetrol, alrededor de 120.000 trabajadores tercerizados en el sector petrolero, pero en el sector eléctrico hay 100.000, en el sector del carbón hay alrededor de 100.000, lo que implica que allí también tenemos que llegar a organizar trabajadores. Si se defendemos los públicos, podemos defender mejores condiciones para los trabajadores. La planta es una obra gigantesca de ingeniería que retribuirá abundantemente los dineros que el Estado invirtió en ella. Está demostrado que la operación de los servicios públicos
en manos públicas y no en manos privadas significa unas tasas en la prestación de servicios mucho más económicas. La gran discusión que hay en el país con la venta de ISAGEN, ¿por qué el 80% de los congresistas o del Senado o del Congreso se opone a la venta de ISAGEN? Por lo que significan los ingresos de ISAGEN para el país. Es importante defender lo público y por eso sindicatos como la USO jalonan la defensa de lo público. Por eso movimientos nacionales por la no venta de ISAGEN son importantes, reentenderlos y respaldarlos. Lo mismo significa defender a Ecopetrol. El 70% de las utilidades que genera Ecopetrol rentan en favor de la nación para todos los programas sociales que tienen que ver con la atención a la tercera edad, los programas infantiles, la distribución de regalías que hay en las regiones que se hacen para programas sociales de salud, de educación. Esto no sería posible si Ecopetrol no fuera pública o mayoritariamente pública. Por eso seguimos reivindicando que Ecopetrol sea 100% estatal. Seguimos aquí en De Traje y Overol y voy a hablar con nuestro compañero Esteban. Esteban, usted pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte. Ahí hay taxistas, conductores de bus, inclusive capitanes de barco. ¿Cómo se ha vivido este proceso de privatización en el sector transporte, Esteban? Bueno, lo que decía el doctor es algo cierto. Nosotros como sindicato podemos plantear que no solamente fue en el 90, en el año 1988 el gobierno de Virgilio Barco decidió acabar con ferrocarriles nacionales, que hoy ha sido un desastre. El gobierno no ha podido realmente reactivar la red férrea en este país. En el año 93 acabó en Bienvenido al Futuro César Gaviria los puertos en Colombia, entregando a las sociedades portuarias, que hoy tampoco es la panacea de ese gran volumen de importación y exportación en este país. Y el caso reciente de la flota mercante gran colombiana, en el año 2006, realmente un país con vocación de exportación, con dos mares, que una de las mejores flotas mercantes que tuvo Latinoamérica fue acabada en el año 2006. Realmente a nosotros nos ha costado mucho trabajo como sindicato nacional, porque estadísticas del Ministerio del Trabajo están planteando que en el sector del transporte en Colombia hay 1.460.000 trabajadores. De ese 1.460.000 hay 1.280.000 en la informalidad, trabajadores sin contrato de trabajo, trabajando a destajo, larga jornada de trabajo. El compromiso y la responsabilidad que tenemos como sindicato nacional es mirar cómo a esa gran cantidad de trabajadores que hay en el sector, marinos, portuarios, del sector transporte terrestre, de toda la gama que hace parte de nuestra estructura sindical, sacarlos de la informalidad. La privatización realmente en el sector que más afectó fue al sector del transporte, porque prácticamente se han creado grandes monopolios. Realmente las condiciones laborales de los trabajadores no son ni siquiera están tercerizados. Hay jornadas de esclavitud y de explotación en el sector portuario, en el sector marino, en el sector transporte terrestre. Y realmente nosotros como sindicato nacional estamos como que abriendo brecha para que la nueva generación de trabajadores del sector transporte tengan las condiciones mínimas que en su momento tuvieron los trabajadores portuarios, los trabajadores de la flota mercante gran colombiana, los trabajadores del sector transporte terrestre, porque realmente la privatización en el sector que creemos nosotros, donde más se ha visto afectado, ha sido en el sector del transporte, el sector que nosotros hoy representamos. Caramba, bueno, ese sector transportes. Y está conmigo Juan Francisco. Juan Francisco, usted trabaja en uno de los sectores que nos da hartos dolores de cabeza a los colombianos, ¿no? Yo estoy endeudada hasta acá, hasta el cuello. También han sido víctimas de la privatización. ¿Qué ha pasado en este sector? Pues los trabajadores bancarios muy seguramente son uno de los más afectados con el tema de las privatizaciones. El primer gran golpe fue a través de la privatización o liquidación de la Caja Agraria, empresa que tenía cerca de 12.500 trabajadores, todos organizados en torno al sindicato. Era uno de los sindicatos poderosos de este país, con unas excelentes garantías prestacionales producto de la lucha de los trabajadores. Y de la noche a la mañana la cerraron, lo convirtieron en banco mixto
Ese cierre, esa liquidación implicó la desaparición de 135 sucursales bancarias y de un solo plumazo la desaparición del sindicato. Ahora ese banco es un banco donde los trabajadores no tienen organización sindical, no tienen prestaciones extralegales y tiene una figura de contratación que es el equivalente a concederle al gobierno facultades plenipotenciarias para reestructurar la planta de personal cada 6 meses, de manera que allá no hay un solo trabajador que tenga estabilidad laboral y en consecuencia las condiciones son infrahumanas. Terrible. Ahora, ¿quiénes son los dueños de estos bancos? Desaparecieron del totazo. La desaparición de los bancos de fomento dio lugar a que de la noche a la mañana desaparecieran los intereses que se reconocían, que entonces eran de aproximadamente el 18% anual, y lo reemplazaron por rifas. Entonces engatusaron a los colombianos con que rifaban camionetas, que rifaban cosas, y paulatinamente fueron desapareciendo todo hasta que hoy nos cobran es por tenernos la plata. Obvio, yo me gané un Y microondas. ya no hay banco de fomento, eso ya no existe. Existe teóricamente el banco agrario, pero el banco agrario realmente no está fomentando el agro, tanto la prueba concreta es que Colombia casi que importa todo lo que consume. Sí, es increíble ver que hace un tiempo había bancos de fomento, fomentaban y ayudaban a la gente y de pronto se fueron sin más ni más. Esto es De Traje y Overol, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Con la venta de Isagen, serían 308 empresas públicas privatizadas en los últimos 20 años. Actualmente solo existen 39 empresas donde el gobierno nacional posee más del 50%, mientras que en países como Canadá, los servicios públicos, la educación, la salud, el transporte, son servicios de calidad garantizados por el Estado. Seguimos aquí en De Traje y Overol por Canal Capital y tengo a mis invitados hablando hoy acerca de la privatización. Esteban, ¿qué ha pasado en Bogotá? ¿Por qué hay tanto rollo y tanto enredo y el CIT y todas esas cosas del transporte? Bueno, realmente Bogotá en un tiempo tuvo su propia flota de transporte público administrado por el mismo distrito, la misma capital. Desafortunadamente fue un desastre, los rastres de corrupción de la clase política acabaron con ese sistema. Pasó a manos de pequeños propietarios que son hasta en estos momentos los que han venido dando la lucha y prestando un servicio. Pero hoy se pasó del pequeño propietario a unos grandes monopolios con las consecuencias que todos sabemos de las losas de Peñalosa, que acaba de prescribir. Definitivamente no hubo culpable en ese detrimento que hubo para la ciudad. No fue nadie. No fue nadie. Ah, bravo. Y eso le tocará asumirlo el distrito. Y así han sido todas las privatizaciones en este país, en detrimento del erario público, a beneficio de unos pocos, de unos monopolios, de unos pulpos que todos sabemos en este país quiénes son. Quiénes son los dueños del sistema de la salud, quiénes son los dueños de las electrificadoras, de los acueductos, de los sistemas masivos. La privatización lo que hizo fue pasar el control del Estado, y el doctor lo explicará mucho mejor. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, lo que era nuestro ya no es nuestro. Se lo dieron a alguien para que nos cobre lo que era nuestro. Caramba. Mario, estos días se ha hablado muchísimo acerca de Isagen. Cuando hicimos la investigación para este programa vimos, por ejemplo, existe la NASA en los Estados Unidos, existen los ferrocarriles franceses, las telecomunicaciones alemanas. Los estados todos tienen financiaciones para estos servicios públicos y son los dueños, el Estado. ¿Qué pasa con Isagen? ¿Por qué tanto alboroto últimamente? Pues Diana, usted lo menciona, en los países desarrollados, en los países más ricos del planeta, el Estado juega un papel fundamental. Aquí en la década del 90 nos echaron el cuento de que el Estado no debía participar, de hágase a un lado, deje que los privados son los que saben, y bueno, y está todo el desastre que ya conocemos hoy. La empresa capitalista más grande de los Estados Unidos es el gobierno federal de los Estados Unidos. Realiza actividades, invierte, da subsidios, crea los mecanismos de mercado necesarios para que el sector privado incluso pueda funcionar. Bueno, en los últimos 2 años, al gobierno de Juan Manuel Santos y a su ministro Mauricio Cárdenas se les ocurrió la brillante idea
de privatizar a la principal empresa de generación de electricidad que tenemos los colombianos. Es una empresa que se ha desarrollado de manera exitosa, es una empresa bien administrada, es una empresa que técnicamente es viable, es una empresa que está además desarrollando nuevos proyectos de generación de electricidad eólica, geotérmica. Es una empresa realmente que es orgullo de los colombianos, es la gallina de los huevos de oro. Y el gobierno decidió venderla porque dice que ya no es un buen negocio y que más bien con esa plata lo que va a hacer es carreteras cuya rentabilidad es incierta, no sabemos pues si se van a hacer las carreteras, no Exacto, sabemos porque esas concesiones si son... nunca se terminan. Claro, pero ya ha sido un logro que en estos 2 años el gobierno no haya logrado vender la empresa. Han salido 3 medidas cautelares del Consejo de Estado en contra de la privatización y aquí ha jugado un papel muy importante organizaciones sindicales, movimiento estudiantil. Eso te iba a preguntar, ¿los trabajadores se han involucrado en esta lucha? Los trabajadores se han involucrado y especialmente el sindicato de la empresa. Yo creo que esto es muy importante destacarlo y es que Sintra-Isagen, que es el sindicato de la empresa, se ha puesto el overol en defensa de esta compañía, no solamente de sus intereses particulares como trabajadores, sino de defender para todos los colombianos el hecho de que esta empresa sea estatal. Ya casi llegamos al final, les voy a hacer una última pregunta a los 3. Francisco, ¿qué le diría usted a la gente que nos está viendo? ¿Cuáles serían las acciones a tomar ante estas privatizaciones? Las acciones que hay que tomar en contra de las privatizaciones es ser un poco más responsables a la hora de tomar decisiones en materia electoral, no depositar su voto a la carrera por el que vive vendiendo promesas. Hay que ser muy responsable a la hora de tomar decisiones porque hay que acabar con el estigma de que la organización social es enemiga del progreso. Eso hay que acabarlo. Y el día que acabemos eso, los trabajadores y el pueblo colombiano viviremos mejor. Pues esa es la bandera de Traje y Overol. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por haber venido. Esteban. No, a los televidentes, al movimiento sindical, a los trabajadores, lo que siempre hemos dicho, la única forma de evitar la privatización en este país es a través de la unidad, la organización y la resistencia, trabajadores y ciudadanía. Y hoy tengo que traer a colación el caso de la electrificadora Electricaribe en la costa atlántica. Hoy es un desastre la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa atlántica. La electrificadora que era del Estado era eficiente. Hoy la muestra en la costa atlántica lo que está pasando con el servicio de energía. Los trabajadores y el pueblo unificado en esa lucha para que realmente el servicio vuelva a ser prestado como era anteriormente por el los que Estado. son. Claro. Exacto. Mario, ¿cómo involucramos a la ciudadanía común y corriente? Porque uno creería que tiene que luchar solamente los trabajadores o la empresa. ¿Cómo involucramos a los demás? Yo creo que es evidente que las privatizaciones tienen efectos concretos sobre todos los ciudadanos. Todos somos víctimas de esos procesos de privatización. Esteban acaba de mencionar el caso Electricaribe. Si se privatiza Isagen, la consecuencia es que todo el país va a ser un Electricaribe y eso no lo podemos permitir. Yo creo que la forma de recuperar otra vez la función del Estado en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, ya lo ha mencionado Esteban y Francisco, hay numerosos ejemplos que prueban que esto puede ser así, es que si los ciudadanos se organizan, si los ciudadanos conocen estos temas y si los ciudadanos se movilizan, es posible revertir esos procesos de privatización. Isagen es un ejemplo de eso y yo creo que tenemos que aplicarlo también ante las nuevas amenazas que hay de privatización de Ecopetrol, de ISA y de todas las demás empresas del Estado que quieren el Estado quiere que pasen a manos de los privados. Bueno, muchísimas gracias Mario, Esteban y Francisco. Ustedes y yo nos vemos en un próximo programa de Traje y Overol. Recuerden la pregunta de la semana, ¿sabe usted qué significa la privatización? ¿Siente que los servicios públicos se han incrementado en sus costos? Escríbanos a @detrajeyoverol en Twitter, a Facebook de Traje y Overol o a nuestro correo electrónico de trajeyoverol@gmail.com. Muchísimas gracias. Chao.